Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de domingo, agradecidísimos con nuestro Dios y Padre por lo que ha sido esta semana que pasó. Te invito para que juntos oremos a Él y podamos compartir la verdad de la palabra de Él. Santo Dios y Padre eterno, te damos las gracias por esta mañana. Gracias por la semana que transcurrió, gracias por tu constante y amoroso cuidado para con cada uno de nosotros. Queremos en esta mañana rogarte, Dios mío, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, y que nos permitas, Dios, a través de lo que aprendemos de tu palabra, ser hacedores y no tan solamente oidores de lo que nos quieres enseñar. Gracias por estos medios que permites, Dios, que usemos para poder acercarnos todos a tu verdad eterna. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bien, ¿recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo? Tal vez sea una de las parábolas más conocidas que contara Jesús. Es la tercera de las tres historias que relata el Evangelio según Lucas en el capítulo 15. Al observar este capítulo 15 de Lucas, podremos darnos cuenta que habla de tres fiestas distintas. La primera comienza con un pastor que va en pos de la ovejita que se ha perdido, que deja las 99 en el lugar seguro y va por la que se ha extraviado. Al traerla de vuelta al redil, en la carga le corta pasto fresco para que se nutra y realiza o prepara una gran fiesta para celebrar ese hecho. La segunda fiesta que menciona aquí Lucas se realiza frente a un hogar. Habla de una ama de casa que ha perdido una moneda y que, a pesar de que era la única moneda que tenía, sin embargo se regocija cuando la encuentra, corre todos los muebles y empieza con la escoba a buscar hasta que encuentra esta moneda. Después de que la halló, sale corriendo por la calle e invita a sus vecinos a una fiesta para celebrarlo. Y luego viene la historia del hijo perdido, el muchacho que destrozó el corazón del padre al tomar su herencia y partir, cambiando su dignidad por los placeres del mundo y su autoestima por una vida mundana. Dice Lucas 15 del versículo 12 al 24 que el menor se acerca a su padre, voy a hacerlo a manera de paráfrasis, y le dice: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre divide lo que tiene, sus posesiones, en dos y se la entrega a su hijo. Dice la historia que poco tiempo después el hijo recogió lo suyo, se fue a un país lejano y estando en ese país malgastó todo lo que el padre le dio, llevando una vida licenciosa, una vida descontrolada. Cuando había gastado todo, hubo escasez en el país y él tuvo que pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar alimentando los cerdos, dice el texto, y tenía tanta hambre que aún quería comer de lo que los cerdos se alimentaban. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo: todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Dice el verso 18 que él dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa del padre y mientras estaba muy lejos, su padre tuvo compasión de él, salió corriendo a su encuentro, le da la bienvenida con besos y abrazos, y el hijo reconoce su pecado contra él, pero el padre le dijo a sus siervos: apresúrense, vístanlo de la mejor ropa, también póngale un anillo y sandalias, y maten al mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Y dice el texto del versículo 24: y empezaron la fiesta. Pero la enseñanza de hoy la obtendremos del resto de este pasaje de Lucas capítulo 15. Vamos a leer con detenimiento los versículos 25 al 32. Yo voy a hacer lectura de este pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos. El hermano mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa escuchó la música del baile. Entonces llamó a uno de sus siervos y le preguntó: ¿qué es todo esto? El siervo le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre mandó preparar el mejor ternero
porque lo recuperó sano y salvo. Miren el verso 28. El hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Entonces el padre salió a pedirle que entrara, pero él le respondió a su padre: yo he trabajado para ti todos estos años, no he dejado de obedecerte y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega ese hijo tuyo, me llama la atención como dice, ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el mejor ternero. Y el versículo 31 dice: el padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Según la historia que acabamos de leer, esa situación produjo en el corazón del hermano mayor lo que podríamos llamar resentimiento. La enseñanza de hoy la he titulado El pecado del resentimiento. ¿Cómo se origina el resentimiento en nuestra vida? Se origina, en primer lugar, es el primer punto de esta enseñanza, al centrarse en uno mismo. Volvamos a leer juntos, por favor, en Lucas 15, de los versos 25 al 28. Noten que dice el texto que el hermano mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa escucha la música, el baile y le pregunta a uno de sus siervos: ¿qué es esto? ¿Qué es todo ese bullicio? ¿A qué se debe la celebración? El siervo le dice: porque tu hermano ha vuelto y tu padre mandó matar el mejor ternero porque le recuperó sano y salvo. Dice el verso 28 que el hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Estaba leyendo la definición de resentimiento en el diccionario bíblico y voy a leerlo de forma textual. El resentimiento se refiere al sentimiento de amargura e indignación a causa de una injusticia o un insulto. Las personas pueden sentirse resentidas cuando son engañadas, robadas o se les ha mentido. El resentimiento suele ser una reacción al ser insultado o al ver expuestos los propios errores o debilidades. El resentimiento puede dirigirse a una acción, a una afirmación o a una persona, a veces a una figura de autoridad tan importante como un padre, un maestro o incluso el mismo Dios. El resentimiento es la forma más básica y menos legítima del enojo, dice la definición. Es todo pura emoción y nada de fuerza. Ahora, ¿era legítimo el sentimiento y justificada la reacción del hijo mayor? Pues para él no era. Veamos los argumentos que usó frente a su padre. Estaba en el campo. Quiere decir con eso que él no había parado de trabajar, de cumplir con todas y cada una de sus responsabilidades. Seguramente este hijo respetaba tanto a su padre y lo honraba, que cumplía a cabalidad con cada una de sus obligaciones. Seguramente, trayéndolo al contexto nuestro, era ese tipo de hijo obediente que mantenía su habitación en orden, que se mantenía fuera de conflictos, que no causaba, como decimos popularmente, dolores de cabeza a sus padres. ¿Cómo era el historial de este hijo? Impecable. ¿Cómo era su conducta? Podríamos decir que era irreprensible. Y su lealtad, pues la vemos expresamente. Mientras su hermano estaba derrochando lo que su padre con tanto esfuerzo había conseguido, él permanecía en casa, sembrando la tierra, trabajando duro. Es por eso la expresión, casi que me puedo imaginar la expresión de indignación de este hombre cuando interroga a sus siervos: ¿a qué se debe el jolgorio, como diríamos popularmente? ¿Por qué fiesta? ¿Cuál es la ocasión para celebrar? Y uno de sus siervos le dice: porque tu hermano regresó. Era indignante para el hermano mayor. Casi que uno podría deducir lo que él estaba pensando. ¿Qué pensarías tú en una situación parecida? Seguramente has vivido alguna situación parecida, no sé. Pero a manera de paráfrasis, lo veo de la siguiente manera. Tal vez él estaba en ese momento pensando: ¿es esta la forma
en que uno recibe el reconocimiento en esta familia? ¿Te emborrachas, quedas en bancarrota y hacen una fiesta en tu honor? De manera que se quedó fuera de la casa, expresando en silencio su resentimiento. Como lo leímos en el verso 28, el hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Este joven externamente era todo lo que un padre pudiera desear en un hijo, pero por dentro estaba resentido y hueco, lleno tal vez de ira y de amargura, vencido por los celos, consumido por su ira, cegado por la amargura que sentía. Lo que se gestó en el corazón del muchacho salió a flote. En Proverbios 27:19 nos dice la palabra de nuestro Dios: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. El resentimiento puede producirse cuando hay un trato injusto por parte de otra persona. Puede ser, como lo dije hace un momento, una injusticia, no recibir el reconocimiento por una labor realizada o no recibir el ascenso que creíamos merecer. En cualquier caso, escúchame bien, el resentimiento proviene de una excesiva atención al yo y de una falta de fe en Dios y en su plan, en sus propósitos. Es normal reconocer el trato injusto e incluso tratar de hacer algo pidiéndole a Dios, como lo veremos en el tercer punto. Pero no es útil, escúchame bien, no es útil seguir con el sentimiento de amargura o de enojo en nuestro corazón. ¿Qué debo hacer entonces? Necesito deshacerme del dolor. Frente al resentimiento, ustedes y yo podemos elegir, escoger, encadenarnos a ese dolor, mantenernos prisioneros de ese dolor, o elegir, como algunos, deshacernos de esa herida antes de que se convierta en odio. Yo puedo imaginarme a este hombre, a este joven, mirando a su hermano allá, feliz, contento, disfrutando del cabrito que habían matado, disfrutando de todo lo que la fiesta le estaba en ese momento concediendo a su padre, y él afuera, impávido, como ya lo dije, con ese sentimiento en su corazón. El hermano mayor hizo lo primero. Él eligió sentirse víctima de la desigualdad. Bueno, ustedes me están escuchando y dirán, pero bueno, no era para menos. ¿Cómo es posible que su padre obre de una manera tan insensata o tan poco prudente? Cuando el padre encuentra a su hijo después de lo que había hecho, entonces su hermano mayor lo que hace es casi que decirle en la cara, como diríamos coloquialmente, que no había razón, que no era justo lo que él estaba haciendo, que no estaba actuando de una forma sensata al premiar a su hermano después de todo lo que había hecho. He trabajado para ti todos estos años, le dice el hijo mayor a su padre. Nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando llega ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el mejor ternero. Ambos hermanos estaban pasando por un tiempo, o el menor había pasado por un tiempo de tanta aflicción y de tanta prueba, que aún estaba ya queriendo alimentarse con la algarroba o la comida que le daban a los cerdos. Y este hombre, su hermano mayor, ahora se estaba alimentando de la autocompasión y de la injusticia que estaba viviendo en ese momento. ¿Saben? El hermano mayor estaba sumido en ese lodo, en ese profundo foso lodoso, cuyas paredes están tan bien resbaladizas que no permiten que él pueda ver la salida. Voy a darles otro proverbio que ilustra la condición de este hombre. Dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume
las fuerzas. Me encantó este proverbio. Saben que si el hermano mayor hubiera visto las cosas desde otra perspectiva, como lo veremos en el punto siguiente, él no habría permitido que esa situación le hubiera creado resentimiento en su corazón y amargura y enojo hacia su propio hermano y hacia su padre, porque él era el que estaba tomando estas decisiones y de alguna forma concediéndole a su hermano otra oportunidad sin tener merecimiento alguno. Hay un ejemplo en las Escrituras, porque muchas veces podemos ser insultados o maltratados o tratados con injusticia en una palabra. Cuando David, por ejemplo, que es el texto que voy a compartir, huía de Jerusalén, se enfrentó a muchas maldiciones e insultos. En la segunda carta de Samuel, capítulo 16, del 5 al 12, dice: cuando el rey David llegó a Bahurín, un hombre de la familia de Saúl llamado Simí, hijo de Gerá, salía de allí maldiciendo a David una y otra vez. Simí empezó a tirarles piedras a David y a sus oficiales, pero la gente y los soldados rodearon a David completamente. Simí seguía maldiciendo a David diciendo: largo de aquí, asesino, bueno para nada. ¡Wow! El Señor te ha castigado por todos los que mataste de la familia de Saúl. Destronaste a Saúl y ahora a ti te pasa lo mismo. El Señor le ha dado el reino a tu hijo Absalón, porque tú eres un asesino, le dice Simí. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto, qué expresión, a maldecir a su majestad? Déjeme ir y cortarle la cabeza. Qué insulto para el rey. Pero mira lo que le contesta David. Pero el rey le contestó: hijos de Sarbia, ¿es que no tienen nada que hacer? ¿Qué pasa si Simí me maldice por orden del Señor? ¿Quién le va a decir que no lo haga? David también le dijo a Abisai y a todos sus siervos: si mi mismo hijo está tratando de matarme, ¿qué puedo esperar de este hombre de la tribu de Benjamín? Déjenlo que me maldiga. El Señor se lo ha ordenado. Tal vez el Señor vea las cosas malas que están sucediendo y el Señor me dé algo bueno por cada maldición de Simí. Con razón David es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Lo estaba maldiciendo y le tiraba piedras, lo tildaba de asesino y que merecía que su hijo Absalón usurpara su trono por argumentos que Simí tenía equivocados. En lugar de responder con resentimiento hacia Simí y en lugar de matarlo como era el derecho del rey, David eligió el camino de la humildad. Sus palabras son sorprendentes: si él me maldice, es porque el Señor se lo ha permitido. ¿Quién podrá decirle por qué lo haces? Según el verso 10. David evitó los sentimientos de resentimiento al considerar la situación, entendiendo que era permitida por el Señor. En otras ocasiones la gente siente resentimiento cuando Dios permite una injusticia durante el ministerio que pueda ejercer. Si estamos sirviendo a Dios, pensamos deberíamos ser tratados con justicia, o eso es lo que nos dicta la lógica. Pero entonces vemos muchos ejemplos, como Elías, que se enfrentó a muchas dificultades a pesar de ser un fiel siervo del Señor. He enseñado esto en oportunidades pasadas. ¿Qué tal si mencionamos a Job? Un hombre íntegro que temía a Dios, pero que fue probado. Y Jesús, escúchame bien, nos advirtió de la injusticia en este mundo caído. Si el mundo los aborrece, le dijo a sus discípulos, deben saber que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Esa cita está en Juan capítulo 15, verso 18. Aquí un punto para que juntos reflexionemos. Sabiendo que las injusticias son una realidad en nuestra vida, deberíamos evitar el resentimiento en nuestros corazones, así como poner nuestra mirada en Dios y en los planes que Él tiene para nosotros. Ser tratados injustamente es doloroso, pero nuestra recompensa celestial nos compensará enormemente. Ya hablaré de eso en el punto que viene. Volviendo a la historia, este hijo mayor casi que exhorta o reclama a su padre.
El padre está tan entusiasmado que no puede ver exactamente las cosas de esa forma, y por eso le dice a su hijo: él estaba perdido, pero lo hemos recuperado. Esa es la razón por la que yo estoy celebrando. No es que le esté celebrando el hecho de haber despilfarrado lo que le di y venir aquí arrepentido. Es porque lo hemos recuperado. Y en ese aspecto, pues, vemos enseñanzas en esa dirección. ¿Alguna vez te ha pasado a ti? ¿Has hecho notorio tu descontento cuando te han tratado injustamente? Cuando han pasado por encima de tus derechos, o cuando, como en el caso de David, te han maldecido o han puesto tu nombre en tela de juicio. Saben que muchas veces es difícil, no manifestar el descontento o el resentimiento que es producto del enojo y hasta de la amargura que puede haber en nuestro corazón. Recordaba que cuando trabajé en alguna oportunidad en una compañía, por la época de septiembre, donde se festeja siempre el tiempo de amor y amistad en las compañías, recuerdo que en el grupo de colaboradores, de trabajadores, se jugó a este famoso juego del amigo secreto, y todos estábamos entusiasmados pensando en la persona que nos iba a tocar, y pensé yo en primera instancia en darle un obsequio que le demostrara mi afecto, que le demostrara pues el buen compañerismo que tenía esa persona. Y yo, desde luego, en el fondo de mi corazón también decía: oh, qué emocionante, ojalá la persona a la cual le salió mi nombre pues pueda tenerme en tan alta estima que me pueda dar un detalle pues significativo, un detalle que represente realmente lo que la persona siente hacia mí, o el afecto, como lo dije hace un momento, que ésta pudiera tener así mi persona, valga la redundancia. Pues yo compré un detalle de verdad, lo pensé detenidamente, que podía agradarle a esa persona, y bueno, hice la inversión. Y el día de la entrega de obsequios estábamos todos reunidos en una sala. La idea era compartir en la entrega de regalos y luego compartir con gozo y alegría, ir a la persona que nos había dado el obsequio y después compartir un trozo de torta y bueno, unos pasabocas. Pero recuerdo que cuando yo recibí, para desdicha mía, fui uno de los primeros en recibir el obsequio. Y en primera instancia era una caja tan pequeñita que yo dije: wow, ¿qué podrá contener esta caja? Era, diría yo, de unos 10 centímetros por 5, algo rectangular. Y yo dije: ¿qué será lo que contiene? Pues cuando yo la destapo y todos me miraban, imagínense, éramos más de 25 personas y todos me miraban, estaban expectantes qué es lo que yo había recibido. Cuando lo destapo, era un llaverito en cuero que tenía el logotipo de Arturo Calle. ¡Guau! Me acuerdo y ¡guau! Créanme, para mí es difícil, los que me conocen saben que para mí es difícil guardarme lo que estoy en ese momento pensando o lo que quiero expresar. Yo soy de esas personas que a veces expresa las cosas con su mirada o con su actitud. Pues yo ese día, cuando miré el llaverito de cuero, era un llaverito de cuero con el logotipo de Arturo Calle. Yo levanté mi mirada y todos me miraban como diciendo: wow, un silencio total en el lugar. La gran mayoría de las personas quedaron tal vez más o igualmente sorprendidas pensando en ese detalle. Yo apenas me miré, sonríe, traté de sonreír, me puse muy colorado. Me sentí indignado por eso. ¿Y saben qué pasó? Como dirían popularmente, el resto de la reunión fue para mí un momento de mucha amargura. No participé en la fiesta, no participé en la celebración. Estaba ahí porque tenía que estar, pero mi actitud durante toda la celebración, que fue solamente de 1 hora, que para mí fueron 1000 horas, mi actitud no pudo cambiar, o fue difícil para mí. Bueno, no sé si escudarme del hecho de que no era todavía creyente. Tal vez ese es un punto a mi favor, pero yo quedé alterado, yo quedé totalmente resentido. Era como lo dice la definición, como estar en esa prisión del resentimiento. Era un sentimiento oscuro y frío, feo. Como decir: trágame tierra, quiero desaparecer de ese lugar. Pero bueno,
¿Cómo afecta el resentimiento en mi relación con Dios? Tal vez muchas veces o algunas veces le hemos dicho a Dios, ¿sabes? Desde que soy creyente, desde que soy fiel seguidor tuyo, no ha pasado un solo día sin que haga mis oraciones en la tarde y en la noche. He tenido un asistente regular a la congregación y además yo sirvo arreglando el lugar. Siempre he procurado amar a mi prójimo. He dado mi ofrenda generosamente, de acuerdo a mi juicio. Sin embargo, ahora, al final de mis días, todos me han abandonado. Casi no tengo aún dinero para cubrir mis necesidades. Y mira, aquel que dice ser mi hermano o mi semejante, tal vez está bebiendo o apostando y juega siempre. Esa fue la paráfrasis de lo que ocurrió con el hermano mayor. Sin embargo, él tiene más dinero del que yo pueda contar. No te pido, Dios, que lo castigues, pero ¿por qué le das tanto a él y a mí nada? Las personas víctimas del resentimiento siempre se quejan. Por lo general siempre están enojados por lo que reciben. Por lo general siempre están de mal humor y acusan permanentemente a otros. Y siempre se están jactando de que han seguido las reglas, como hizo el hermano mayor. Yo siempre he trabajado y no he dado de qué hablar. Era aparentemente justificada su indignación, pero necesitaba deshacerse de ese sentimiento. Y aquí está el punto importante. ¿Cómo deshacerme del resentimiento? Necesito mirar a Dios. Ante la indignación de su hijo, me llamó mucho la atención lo que le respondió a su padre. Lucas 15:31. El padre le dijo: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Esto es lo primero que le responde el padre a su hijo al ver el dolor y el resentimiento que embargaban su corazón. Tú siempre estás conmigo. Tú siempre has tenido lugar en esta casa. El lugar que te he asignado, nadie lo podrá cambiar. A nosotros, a ti y a mí, hoy papá nos dice: yo siempre he estado contigo y yo tengo propósitos de bien para ti y nadie te quitará lo que yo he establecido para tu vida y a través de ella. Y escúchame bien, si tú eres hijo o hija de Dios, nadie podrá quitarte esa condición. ¿De qué manera trata Dios con un corazón resentido? Nos recuerda, escucha bien lo que te voy a decir, que lo que tenemos es mucho más importante que lo que no tenemos, principalmente nuestra relación con Él. Nadie puede tocar nuestra relación con Dios y nadie puede quitar nuestra relación con Dios. El hermano mayor estaba amargado porque fijó su atención en lo que no tenía y olvidó lo que sí tenía. Su padre le recordó, y a nosotros nos recuerda también nuestro Dios y Padre, que poseemos todo en Él. El hermano contaba con su trabajo permanente. Nosotros tenemos una posición como hijos de Dios. El hermano tenía su heredad fija. Tú y yo tenemos una herencia en los cielos reservada para todos, como lo hemos compartido muchas veces. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos. Tenía un nombre, era su hijo mayor, y por derecho también tenía, el legado, o iba a heredar la primogenitura de su padre, y su herencia estaba segura, como lo acabo de decir. Lo único que no tenía su hermano era ese sitio de reconocimiento. Nunca había sido reconocido por su padre. Pero nosotros, escúchame, no tenemos que decirlo a viva voz, no tenemos que publicarlo en las redes sociales, pero el Señor dice que Él honra a aquel que lo honra. Nuestra salud puede ser quebrantada, nuestro dinero puede ser robado, pero nuestra condición como hijos de Dios y coherederos es permanente. Escúchame bien, el lugar que Cristo compró y que tiene preparado para ti y para mí, nadie nos lo podrá quitar. Como hemos visto, el resentimiento es una emoción pasiva y débil que no tiene lugar, no debe tener lugar en el corazón de un hijo o de una hija de Dios. 4 cosas que quiero que guardes en tu mente y en tu corazón. Si hay injusticias, debemos afrontarlas con la oración
y las buenas obras que Dios preparó para que tú y yo anduviéramos en ellas. Si hay un insulto, como le pasó a David con Simí, debemos pensar en lo que somos en Cristo y no dar mucho valor a las palabras, a los criterios de los demás. Si nos enfrentamos a la injusticia en el camino de nuestro trabajo para Dios, debemos aceptar que, como algo inesperado, pueden llegar esos momentos. Y si Dios permite que seamos deshonrados por el bien de nuestra santificación, la mejor respuesta, como lo hiciera David, y menos dolorosa, es arrepentirnos y permitir que Él trabaje en nuestro corazón. Y lo segundo que le dice el padre a su hijo, aparte de yo siempre o tú siempre has estado conmigo, es todo lo que tengo es tuyo. Hoy deseo preguntarte, ¿qué tienes de Dios? ¿Qué te ha dado Él? Aparte de lo más importante, que es la adopción como su hijo o su hija. Recordemos siempre, lo que tenemos y quiénes somos depende totalmente de la misericordia, la gracia y la inmensa bondad de Dios para con nosotros. Observa conmigo el mensaje que el Señor dio a David por medio del profeta Natán. Primera de Crónicas 17, del 7 al 14. Esto dice el Señor Todopoderoso: no te elegí cuando pastoreaba las ovejas, te saqué de eso y te hice el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido. He derrotado a tus enemigos y te haré uno de los personajes más famosos del mundo. También elegí un lugar para mi pueblo Israel. Lo he establecido en ese lugar para que tenga un sitio propio. Allí nadie lo moleste ni la gente mala lo oprima, como sucedió antes. Cuando envié jefes para que dirigieran al pueblo de Israel, yo someteré a todos sus enemigos y quiero que sepas que yo, el Señor, te daré descendencia. Cuando llegues al final de tu vida, esas palabras tocarán mi corazón. Te irás a donde están tus antepasados, pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré tu reino. Él me construirá una casa para mi nombre y yo fortaleceré su reino por siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. No le quitaré mi fiel amor, como se lo quité al que gobernó antes que tú. Le encargaré para siempre mi casa y mi reino, y su trono durará para siempre. ¿Qué podemos aplicar de lo que hemos visto hasta este momento? Dios a ti y a mí nos ha bendecido con talentos y con dones espirituales. Ha hecho lo mismo con nuestro prójimo. Si nosotros nos preocupamos más por los talentos y dones de nuestro prójimo, podríamos descuidar los nuestros. Pero si tan solo nos preocupamos por los nuestros, pudiéramos ser de inspiración para ambos. Podemos optar entonces por asistir a la fiesta, sabiendo que recibiremos la aprobación de nuestro Dios y Padre, porque a Cristo el Señor servimos, y de Él, recuerda, recibiremos la recompensa. Conviene pues para nosotros prestar mucha atención a las palabras de Proverbios 4, 20 al 23. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. 3 cosas en cuanto al resentimiento. Debemos recordar siempre que se origina al centrarnos en nosotros mismos, que necesitamos deshacernos de él y sobre todo que necesitamos mirar hacia Dios y sus propósitos. ¿Qué ha dañado tu corazón? ¿Con qué situación en particular has cargado como un pesado lastre? ¿Qué es lo que te mantiene en el fondo de ese foso cenagoso, en ese pozo de la desesperación? Sea lo que sea, hoy te invito para que permitas que nuestro Dios y Padre sane tu corazón. Retén este salmo en tu mente y en tu corazón. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Salmo 147, versículo 3. ¿Quieres orar conmigo? Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Señor, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy.
Tal vez muchos de nosotros cargamos por mucho tiempo el pesado lastre del resentimiento. Tal vez porque tuvimos conductas hacia nosotros injustas, porque nuestro nombre fue menospreciado, porque fuimos injustamente señalados, tal vez maldecidos como le pasó a tu siervo David. Ayúdanos a tener un corazón manso y humilde como tú, a responder como tú responderías, Señor. Como hemos aprendido de tu palabra, sabemos que tú nunca respondiste con insultos, sino que comendaste la causa a aquel que todo lo puede. Ayúdanos, por favor, limpia nuestro corazón. Ayúdanos a salir de ese pozo, de ese foso de la desesperación, y ayúdanos a experimentar tu abundante gracia y a recordar que lo que somos y tenemos proviene de ti y que nada ni nadie nos lo podrá arrebatar. Te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, yo espero que esta enseñanza, como a mí, te haya animado a seguir caminando de la mano de papá, confiando como siempre en su bendita gracia y misericordia. Ten un lindo día, comparte con tu familia y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.